Estamos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Además, el sábado se celebró en Valmuel, en Teruel, el primer encuentro de transhumancia, una exhibición de manejo de ganado con 70 caballos y 10 vacas y con un recorrido de más de 2 horas por el monte que no nos quisimos perder. Pedro, cuéntanos de qué se trata esta exhibición de transhumancia. Pues estamos intentando hacer lo que antiguamente se hacía, pasar un ganado de un corral a otro, sin más, una pequeña exhibición. Sí, es difícil, ¿qué es lo que más cuesta? Hombre, pues guiar la vaca, que no se te vayan, caballos que no están acostumbrados, pero bueno. Bueno, es una forma de pasar una mañana bastante divertida. Pues sí, la verdad que sí. ¿Cuántos os conocíais entre todos? ¿Cuántos caballos hay? ¿Más de 70? Sí, unos 70 o así estaremos. ¿Repetiréis? Creo que sí. Bueno, ¿y aún no ha terminado? No ha terminado, aún queda un ratico, no queda un ratito. Ya llevamos un rato recorriendo también a pie las vacas para que no se escapen. 70 caballos, Pedro. ¿Y usted andando? Sí, lo suelo hacer muchas veces. Hoy no tengo caballo porque el mío se me ha averiado y luego andando. ¿Y de qué se trata su labor? Oye, pues ir, que el ganado no se vaya para un lado para otro, ir sujetándolos y ayudándole a los de los caballos. ¿Es difícil controlar entre 70 caballos y también pastores a pie a 10 vacas? No, no es difícil. Las vacas llevándolas poco a poco con cuidado, difícil no es, pero hay que tener cuidado porque si se meten en el pinar no hay quien las saque luego. Además es el primer encuentro y tampoco pues los jinetes están acostumbrados. Sí, estos jinetes hay algunos que sí que saben muy bien lo que hacen, otros es la primera vez que lo hacen, lo están intentando ahora, pero yo mi familia lo llevo haciendo de toda la vida. ¿Toda la vida? Mis abuelos hacían la transhumancia de Jaén y mis primos y mis tíos la siguen haciendo también. Así se hace la transhumancia. Sí, ¿Cuántos kilómetros se pueden hacer? Esto es una exhibición, pero ¿reales cuántos kilómetros? Hombre, pues fíjate, desde Teruel hasta Jaén, pues unos 600 kilómetros, pasando por Cuenca, pasando por Madrid, por todas las veredas que hay. Ahí estamos viendo a las vacas. ¿Os ha costado bastante traerlas hasta aquí? Sí, cuesta bastante trabajo, pues porque, claro, son animales de mucho genio y la gente va muy emocionada, entonces pues hay que trabajar mucho para mantenerlas controladas. Este es el primer encuentro que hacéis aquí en Valmuel, pero estáis muy acostumbrados a hacerlo incluso con más vacas y bravas. Sí, no, normalmente hacemos con vacas mansas siempre nosotros y lo hacemos pues a veces con 70, 80 vacas, pero en real, no, esto es un ficticio, es para que la gente lo vea, para que la gente conozca un poco cómo eran las transhumancias, cómo se manejaba el ganado con los caballos y eso, pues nosotros lo hacemos pues con 70, 80, 100, 100 y pico y vamos pues a lo mejor 8 personas, 10 personas como mucho. Objetivo cumplido en esta mañana. Las vacas ya han llegado a su destino y ahora descansan. También descansan los caballos y a los jinetes lo que toca ahora es llenar el estómago. Y el tranvía realizó ayer el primer trayecto con pasajeros. Durante las 2 próximas semanas, además, más de 200 grupos de privilegiados podrán hacer uso del Urbos 3. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de disfrutar del trayecto. ¿Le gusta? Sí. ¿Tiene ganas de subirse al Urbos 3? Hombre, ayer probé y no pude subir. No le dejaron Por todavía. la tarde.